Espero que no se enojen que dibujo en su codo. Que alguien le avise que tiene silenciado el micrófono. Pero ¿me escucharon? No me escucharon nada, me parece, ¿no? no te escuchamos nada, así que empezá de vuelta. Voy de nuevo. Bueno, bienvenidos a todos. Les pido por favor que silencien sus micrófonos porque yo sí los escuchaba a ustedes y se interrumpe la transmisión. Le damos la bienvenida a esta primera charla preparatoria del Seminario de Ejecuciones de Alquileres que organiza la Unidad de Graduados con la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este curso lo estamos coordinando con el doctor Leonardo Molina y la idea es que podamos iniciar este camino de capacitación en una ley nueva que genera muchas inquietudes. Y a partir de hoy vamos a tener una serie de charlas que nos van a acompañar hasta que iniciemos el 18 de agosto el seminario, ¿sí? Esperamos contar con la presencia de todos. Nos acompaña en esta primera charla la doctora Marina Sánchez Herrero, que nos va a dar la bienvenida a este curso, ¿sí? La doctora es representante del Consejo de la Magistratura Nacional, es un placer para nosotros tenerla acompañándonos. Marina, muchas gracias por estar con nosotras y te escuchamos. Bueno, primero muchísimas gracias a vos, Vero, a vos, Leo, y a FECU por la invitación. La verdad es que para mí es un placer siempre estar en ámbitos de debate con colegas. Yo por distintos motivos, este momento de mi vida, y por supuesto a todos, pero digamos, me toca estar en muchos Zooms, hablando sobre el sistema judicial, sobre la justicia, del que no voy a hablar ahora, les aclaro, porque este es el momento de hablar de alquileres, y que Carolina seguramente lo va a hacer muchísimo mejor que yo, pero la verdad es que por distintos motivos me encuentro hablando sobre justicia y sobre el sistema judicial, sobre procesos, sobre leyes, en distintos Zooms a lo largo y ancho del país, y quiero compartirles que para mí siempre es un ámbito sumamente agradable, sumamente positivo, aun cuando la charla no sea siempre sobre cuestiones estrictamente legales, sino sobre la situación que vivimos. Para mí siempre es positivo juntarme con colegas y escucharlo. Creo que siempre suma a la mirada que uno tiene de las cosas, o con la posibilidad de cambiarla. Yo lo digo en todos lados, nosotros la abogacía, quienes ejercemos, y lo digo y siempre aclaro que no es en detrimento de nadie más, pero nosotros le damos vida al derecho, le damos vida al sistema, y darle vida al derecho y al sistema tiene que ver con esta constante curiosidad de saber, de aprender, de ver cómo podemos mirar las cosas desde otro lado, aun cuando tengamos el mismo texto. Yo celebro el espacio, celebro la charla, y quiero contarles algo, y con esto ya termino, porque era simplemente agradecer para escucharla a Carolina sobre una ley que ciertamente es polémica. Si uno simplemente ve Twitter o ve las redes o ve las plataformas en el que nosotros los abogados somos tan apasionados para referirnos en lo bueno y en lo malo que consideramos de cada cosa, la verdad es que es una ley que da para charlarla, para, no sé si corregirla, no sé cuál es la mirada de Carolina sobre el tema, pero sí, sin lugar a dudas, nuestra mirada sobre ella va seguramente a enriquecerla. Ahora, para cerrar les digo, en el año 2007, yo tuve el honor
de que quien fuera el decano, Miguel Ángel Acosta, una persona a la que quiero un montón y que ha hecho muchísimo por nuestra facultad, me convocó para crear un espacio que no estaba creado. Ustedes saben que todos sabemos que por el cogobierno graduados tiene representantes ante el Consejo Académico y que esos representantes, al momento de emitir su votación o su opinión dentro de la vida de la universidad, lo hace con la mirada del graduado. Bueno, pero no estaba el espacio, y me convocó Miguel para generar el espacio de graduados. Y la verdad es que hicimos una proyección para nosotros en ese momento sumamente ambiciosa. Ustedes piensan que no teníamos ni siquiera un espacio, pero teníamos claro algo: graduados tenía que ser un lugar de encuentro, tenía que ser un lugar de encuentro nuestro, de los abogados. Y la verdad es que toda esa proyección que nosotros hicimos en ese momento, imaginándola, ha superado con creces lo que hoy se está haciendo en la unidad de graduados. Yo estuve 11 años en la unidad de graduados, y hoy la verdad es que ver la oferta académica, el trabajo, la dedicación de personas como Vero, como Leo, como Fecu, y como tantos otros que colaboran para que la unidad de graduados haya crecido y esté en el lugar que está, la verdad que para mí es un orgullo y es un honor. Así que en cuanto me comentaron sobre este ciclo de charlas y tantos otros, que además los veo permanentemente, no pude menos que por supuesto aceptar la invitación para felicitarlos y para celebrar el espacio, porque este espacio tiene que ver lisa y llanamente con poder encontrarnos, contenernos, intercambiar opiniones, pero básicamente hacer crecer al derecho. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones, Carolina, y a todos ustedes por yo le digo Carolina, perdón, pero soy así informal, no suelo referirme doctoras ni por apellido, y sé que eso en nuestros ámbitos a veces no está bien visto, pero no creo que sea un inconveniente. Felicitaciones, y bueno, vamos a ver qué tiene Carolina para contarnos sobre esta polémica, muy polémica ley. Bueno, muchas gracias, Marina. Para nosotros es un placer que estés acá hoy en día presente. Y ahora vamos a presentar a la doctora Carolina Di Stefano, que es especialista en Derecho Tributario, que nos va a comentar sobre estas cuestiones tan interesantes que nos han preguntado durante tantos días con Vero en los grupos de WhatsApp, que son sobre las cuestiones impositivas en la nueva ley de alquileres. Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, se dio la charla, veníamos hablando, cuando me dijeron primero para agosto-septiembre, después, bueno, no llegamos a agosto-septiembre. Se ve que el tema realmente era urgente. Yo les preparé un material, ¿no? Que les voy a ir pasando por PowerPoint. La idea de la charla, como bien me decía Vero, era focalizarnos en las cuestiones impositivas. Teniendo en cuenta que, digamos, mucho se está hablando, les hice una pequeña síntesis muy cortita, los aspectos más importantes de la reforma, solamente a título informativo, porque como se va a dar el seminario, y esto se va a explayar muchísimo más, es solamente como para entrar en tema. Pero nos vamos a focalizar hoy en el tema que nos convoca, que es la parte impositiva, ¿no?, en las cuestiones de alquileres a raíz de esta reforma. Así que bueno, si les parece bien, ya arrancamos. Ahí, espero que pasen. Esperen ahí. Ahí vamos. Bueno, como todos saben, la ley empezó a regir hace muy poquito. Estábamos ansiosos de la sanción, porque pasó un tiempo más que prudencial entre la aprobación y que se promulgó por boletín oficial. Y en el medio no sabíamos qué iba a pasar. Había mucha ansiedad también en ver si el texto iba a quedar como estaba, si iba a haber alguna modificación, si iba a haber algún veto o no. Lo cierto es que salió textual, tal cual como había salido aprobado el proyecto, salió publicada. No hubo ninguna modificación. Sí es importante aclarar esto principalmente para lo que son los contratos en tránsito, que esta nueva reglamentación, la nueva legislación, va a regir a partir de su publicación, es decir, a partir del 12 de junio. Todos los contratos que hayan sido firmados con anterioridad a esta fecha se van a regir con la antigua ley. Va a haber situaciones pasados que están firmados
pandemia tenemos muchas restricciones con respecto a las certificaciones de firma. Ha pasado con muchos inquilinos que son de Mar del Plata, pero propietarios que son de Capital Federal, Gran Buenos Aires o hasta el interior del país, en donde hay un delay entre la firma del contrato. Va a haber muchísimas situaciones que se van a ir planteando a lo largo de este tiempo. Sí, lo que yo noto, más que, digamos, en lo que es generalmente yo trabajo con martilleros y corredores públicos, sí hay mucha intención de tratar de acercar a las partes y tratar de conciliar en esta transición entre los contratos que estaban ya negociados entre inquilino y locador, y quedaron entre esta zona gris, entre la firma, la certificación de firma y demás. Pero estoy notando que hay mucha predisposición entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo que no perjudique a ninguno de los dos. Ahí ustedes van a ver, lo que yo les decía, algunas modificaciones puntuales. Yo solamente se las voy a referenciar. Como dijimos antes, no vamos a entrar en tema particular. Respecto al domicilio, yo he visto también mucho en redes que se está hablando, y hay hasta modelos de contratos que directamente constituyen domicilio oficial electrónico. Es importante aclararles que esto es facultativo. La ley habla de podrá constituirse un domicilio electrónico, porque muchas veces parece que depende de la parte del contrato en donde nos ubiquemos, quieren, digamos, modificar algunas palabras de lo que dice la ley. Lo importante es que esto es facultativo. Los domicilios especiales se van a constituir, depende el caso de lo que es la comodidad entre locador y locatario, será lo que van a fijar. Yo muchas veces lo que hablamos mucho con los martilleros y corredores públicos con esto es que, como esta ley hay muchos plazos de horas, hay que tener mucho cuidado con domicilios electrónicos, porque hay muchas cuestiones que sí necesitan una notificación fehaciente, como puede ser una carta documento. Entonces, al momento de terminar, Perdón, Carolina, alguien tenía el micrófono activado con algún ruido extraño. La última parte no se escuchó. Juan, bueno, alguien... No, lo que yo le decía que es... Perdón, Caro. Juan, se te activa el micrófono y tenemos unos ruidos medios extraños. Yo intento desactivártelo, pero... Ahí, yo lo desactivo, pero él se lo vuelve a activar. Espérame un cachito, Caro, porque hay una persona con un micrófono activado con unos ruidos medio raros. Ahí pareciera que está bien. Perdona, Carolina, pero se escuchaba un ruido extraño. No, por favor. Bueno, como les decía, entonces, después, otro de los temas es el depósito de garantía, que hace referencia a un mes de alquiler. Fíjense que en este caso ya no hace referencia al tema de por año de contrato, y que tendríamos un mes de alquiler, no importa la duración del contrato. Y perdón que te interrumpa. Fíjate que tenemos un... Sí, hay alguien que se llama Juan, que le activa el micrófono y tiene unos ruidos medios extraños. Si por favor lo puede desactivar, si no lo vamos a tener que sacar de la charla y que vuelva a entrar. ¿Sí? Para no interrumpirla más. Gracias. Perdón, Caro. No, por favor. Igual esto es cortito y vamos a tratar de darlo rápido porque, como dijimos, es un pantallazo. Depósito de garantía es un mes de alquiler. No está la aclaración como estaba en la redacción anterior respecto a que era por cada año locativo. Sí incluye una modificación que respecto a la devolución de este mes de alquiler, es actualizar al último mes de vigencia del contrato. Respecto a las garantías, está explicitado la imposibilidad de requerir pagarés u otros documentos que no forman parte del contrato principal. Esto, como sabemos, es a veces tener un contrato, ¿no?, por un monto locativo y después tener un anexo de contrato o un mutuo o pagarés por la diferencia locativa. Entonces, realmente se relaciona a cuando uno no quiere declarar el 100% del alquiler locativo, y por eso hay una parte del contrato que va por afuera. Bien.
esto es muy importante aclararlo, que lo que no se puede hacer es por el locatario, sí va a haber algunas situaciones respecto a que un tercero pueda garantizar en el caso de que se desdoble el valor locativo. Una de las modificaciones más importantes, como ya saben, es la ampliación del plazo mínimo de 2 a 3 años. Después hay muchas especificaciones respecto a la conservación, a lo que son los, digamos, los cargos por reparaciones, según sean urgentes o no urgentes. Es decir, hay muchas especificaciones que antes no estaban en la ley y que sí lo que hacen es quizás está más mirado del lado del inquilino. Nosotros lo que siempre decimos es que no está la redacción y no está todavía la reglamentación para ver qué vamos a entender por urgente y no urgente, pero la idea en sí de la ley creo que es, por ejemplo, si yo tengo un departamento en donde me quedé sin agua, se me rompió un caño, se me está cayendo el techo, son reparaciones que sin duda son urgentes. Bien, entonces, por eso la ley hace hincapié en los plazos para las reparaciones y para la intimación de las reparaciones en muchos más abreviados. Sí hay especificaciones que antes no estaban respecto al tema de lo que son los gastos habituales, normales y permanentes, que puede tomar al cargo el inquilino, y otros gastos que no revistan esta categoría o esta calidad, serán considerados extraordinarios y no podrán formar parte del canon locativo. Después tengo, por ejemplo, respecto a que es muy importante, que esto no estaba, es la posibilidad que tiene el inquilino de cuando hace Perdonen, me parece que hay una persona que no sé qué está compartiendo pantalla. Perdimos a Caro. Sí, alguien hizo algo raro con la charla. Discúlpennos. Bueno, evidentemente había alguien que hasta ahora no tenía nada mejor que hacer. Discúlpennos. Esperamos que vuelva la doctora Di Stefano. Va. Aguardamos que se incorpore nuevamente la doctora Di Stefano y volvemos. Timbro de corte. Chin, 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 chin. Los motores. Les pedimos si pueden ir apagando las cámaras a ver si logramos mejorar la transmisión. Somos muchos, quizás el Zoom no soporte tantos. Mientras esperamos a la doctora Di Stefano.
Ahí tengo uno. Creo que tenía problemas de conectividad porque salía que se entrecortaba ella y después, bueno, que no sé, posiblemente sea eso, que tenga problemas de internet la señora doctora, no sé. Ahí está, ya la tenemos. Disculpen, la verdad es que no sé qué pasó con este chico y sus ruidos. Hubo alguna interferencia, pero ya ahí vuelve a conectarse Carolina. Les pedimos 1000 disculpas. Ahora sí pueden apagar los micrófonos, por favor, y las cámaras, a ver si logramos mejorar la conectividad. Hello. Caro, ¿nos escuchás? No, no la veo conectada, Leo. Siempre relacionado con cosas bien positivas. Caro, ¿estás? Sí, está, pero no tiene audio. Caro, ahí te vemos, pero tenés que activar el micrófono. Sos un afortunado porque yo no la veo. Caro, ¿nos escuchás? Ahí te estoy viendo, pero no te veo con micrófono activado. Solo... Hola, ¿me escuchás? Ahora sí te vemos. Ahora sí te escuchamos, pero no te vemos. Ay, y yo sí los veo. Sí, A pero vos ver, no debés fíjate tener activada la cámara. de apretar la camarita. ¿Dónde, chicos? Hola, hola. Porque ahí te escuchamos, pero no te estamos viendo. Claro, lo que no veo es dónde está la opción de la cámara. Yo sí veo la camarita. Ya te vemos. Ahora ¿Me sí. ves? Ya Sí, te vemos y te escuchamos. Uf, lo logramos, lo logramos. Bueno, tuvimos Ahí te ahí... pasé a vos el... Bueno, ¿seguimos? Sigamos sin el power, no te preocupes. Listo, te hablo desde acá. Bueno, igual, Vero, yo te mandé el power para que vos se los pases. Perfecto, yo se los paso. Quédate Dale. tranquilo. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, para no ir más, ¿vamos directamente a la parte impositiva? Lo que vos ¿Querés? prefieras. No, si querés hacerlo sin el power, no hay problema. Vos manejá la charla tranquila. Tuvimos este pequeño inconveniente, pero seguimos, como siempre. Bueno, nos quedamos en la parte de la compensación. Está previsto esta facultad que tiene el inquilino que en el caso de que haya gastos, los pueda compensar con el canon locativo. Esto va a ser un problema serio a la manera de implementarlo,
Por eso que te digo, hay plazos de intimación de 24 horas y otros que van a ser de 10 días, en el caso que no sean reparaciones urgentes. ¿Bien? Pero acá tenemos un tema muy importante que es, por ejemplo, vos podés tener una factura, por ejemplo, por una reparación de un calefón, un termotanque, y aparece una factura de 10.000 pesos. Y depende de qué sea, de cómo hayan redactado el contrato, el inquilino te dice, ay, este mes que te tenía que pagar 20, te pago 10 porque te desconté la reparación. Entonces hay muchas cosas que hay que analizarlas muy bien al momento de redactar el contrato para darle seguridad a ambas partes. Después la parte de resolución anticipada se mantiene igual en cuanto al mes y medio o al mes, según se trate del primer año o más de un año, y la única la modificación más importante que van a ver es en el tema del destino vivienda, porque ahí lo que tenés es la posibilidad de una resolución anticipada. Si pasan al menos 6 meses del inicio del contrato y con 3 meses de anticipación, el inquilino puede notificar esta resolución anticipada y no pagaría la indemnización. ¿Sí? Y en el caso de destino vivienda, se permite una facultad de renovación del contrato, que en ese caso es 3 meses antes, pedir la renovación, y ese plazo para pedirlo es de 15 días. Son pequeñas cuestiones que hacen a la modalidad, más que nada, tenemos que tener en cuenta que tanto la resolución anticipada como la renovación del contrato está previsto para destino vivienda. Hay muchas cuestiones de esta reforma que son solamente para destino vivienda, como la intimación de pago y el desalojo, bien, que no se aplican a alquileres comerciales. Respecto de la entrega de llaves, también tiene una pequeña modificación. Respecto a la consignación de alquileres también, pero son modificaciones en cuanto a plazos que no hacen a lo que es a la esencia de la redacción de la ley original. Hay algo muy importante para corredores, para martilleros y corredores públicos, porque la ley específicamente habla que la intermediación solo puede estar a cargo de profesional matriculado, como martillero y corredor público. Y que se le debe comisión a esta persona, y que en el caso de que ambas partes pongan un corredor, un martillero, en ese caso cada uno le abonará los honorarios a cada profesional. Respecto a la garantía inmobiliaria, está previsto que el locatario puede proponer al menos 2 alternativas. Esto brinda la posibilidad de que en ciertos casos el locador no sea muy estricto en cuanto a las garantías que le exige al locatario. También pone un límite respecto al valor de la garantía. En ese caso, el valor, en el caso de sea, por ejemplo, garantía, salvo que sea garantías personales o garantías por ingresos y recibo de sueldo, la garantía que te pueden pedir es el equivalente a 5 veces el valor mensual de alquiler. Pero en el caso que vos tengas una garantía de recibo de sueldo, en ese caso la garantía va a ser de hasta 10 veces el valor. Alquiler. Y lo que sí creo que es uno de los temas más importantes, que está a la par de la ampliación del plazo de 2 a 3 años, es el tema de la actualización. Solamente aclaremos en el caso de destino vivienda, que crea un índice mixto que va a estar compuesto de partes iguales, es decir, 50% va a estar compuesto por el IPC, el índice de precios al consumidor, y el otro 50% por el RIPTE, que es un índice que se compone con el promedio de los salarios de trabajadores del Estado. Acá hay que también hacer una aclaración, que la ley habla de que este índice es el que va a estar publicado por el BCRA. Bueno, ahí lo van a ver cuando tengan el PowerPoint, que hay un cuadro con una proyección de lo que sería la aplicación de este índice. Después crea un programa nacional de alquiler social, prevé creaciones o fomentos para que vías alternativas de resolución de conflictos, y también lo que prevé es que en el caso de la ejecución, de procedimientos de ejecución, no va a ser, la mediación procesal no es obligatoria, sino que va a ser optativa. Bueno, brevemente, las cuestiones generales, ahora vamos a lo que está dedicada a esta charla, que es el tema de las modificaciones en cuanto a la FIP o las implicancias de esta ley referentes a las cuestiones impositivas. Puntualmente lo que habla la ley es que es obligatorio por parte del locador de declarar los contratos ante la FIP, ¿sí?
también prevé que la AFIP va a tener un régimen de facilidades para la registración de estos contratos, y que el incumplimiento a cualquier obligación relacionada a las obligaciones de declarar los contratos ante la AFIP va a estar sancionado por la Ley 11.683, que es la Ley de Procedimiento Tributario, que prevé multas formales y multas materiales. Otra de las modificaciones por ahí más importantes para mí, porque el tema de las sanciones por multa o el tema de la obligatoriedad de registración, lo vamos a ver que en cierta medida ya AFIP esto lo estaba controlando ya hace varios años. Pero sí hay una pequeña introducción, digamos, intromisión o modificación de lo que es el procedimiento, que lo que hace es que en la ejecución de contratos dice que previo al traslado de la demanda, el juez tiene que informar a la AFIP para que tome la intervención que corresponde. Esto significaría que en cualquier procedimiento judicial, ya sea de incumplimiento de contrato, de desalojo, de lo que fuera, el juez tendría que dar previa vista a la AFIP, y AFIP en ese caso ya tendría la documentación referente a ese contrato de alquiler, y podría saber si está registrado o no registrado, y también podría tener, digamos, detalles del contrato que si el locador no lo ha declarado oportunamente, AFIP ahora va a tener la posibilidad de tener todos los datos referentes al mismo. Si bien la obligación es del locador de cumplir con este deber de información y registración, la propia ley prevé que cualquiera de las partes puede denunciar este contrato frente a la AFIP. En términos generales, nosotros, digamos, cualquier persona que realice una actividad comercial o de cualquier índole por la cual reciba un beneficio económico, sabemos que existe la obligación de inscripción. Esta obligación de inscripción la tenemos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. En nuestro caso sería en AFIP y en ARBA en el caso de provincia. En el caso de AFIP, nosotros tenemos dos regímenes. Hay uno que es el régimen general, es el régimen simplificado, que conocemos como monotributo, y el otro es el régimen general o autónomo, que es el que conocemos con los impuestos del IVA y ganancias. En el caso de ARBA, lo que conocemos es lo que se llama ingresos brutos. En el caso de ingresos brutos, la actividad se llama servicios inmobiliarios por cuenta propia, ¿bien? En ese caso está grabado con una alícuota del 5%. Y solamente estaría exento del pago de ingresos brutos sobre este alquiler locativo, en el caso que el locador sea una persona física, que solamente se trate de un inmueble que se destine a vivienda, y que el monto de este alquiler no supere la suma de los 296.400 pesos anuales, o el equivalente a 24.700 pesos por mes. Si se dan estas características, este contrato locativo no estaría alcanzado por ingresos brutos. Si no se da cualquiera de estas situaciones, sí va a estar alcanzado con esta alícuota del 5%. Respecto a la registración del locador frente a la AFIP, si podemos optar por el régimen simplificado, tenemos que tener en cuenta que solamente se permiten 3 actividades, es decir, solamente tenemos 3 unidades de explotación. Puedo tener entonces 3 alquileres, o por ejemplo te puedo tener una actividad, puede ser un comercio, o puede ser, por ejemplo, actividad profesional, y además tener 1 o 2 alquileres, pero el tope de actividades tiene que ser 3. Y es muy importante que estas 3 actividades juntas, ya sea una sola la que uno tuviera, no puede superar el tope de facturación que me permite la ley del monotributo, que actualmente es de 1.739.493 pesos con 79. Tengan en cuenta que todos los años esto se va ampliando. El año pasado teníamos un tope de 1.151.000 pesos, y este año estamos en 1.740.000 pesos para redondear. Otro de los requisitos, en el régimen también simplificado, es la emisión de comprobantes electrónicos. Y también otro requisito que va a tener el locador es, según el caso, tener que declarar el inmueble en bienes personales. En el caso que, por el motivo que fuera, ya sea porque superó las 3 unidades de explotación, o ya sea porque el tope
de ingresos supera el permitido para el monotributo, tengo que estar ya en el régimen general, es decir, que va a tener que estar inscrito en IVA y en ganancias. Y también acá va a tener que emitir los comprobantes electrónicos. Y, según el caso, tendrá que inscribirse o no en bienes personales. Bueno, una de las preguntas más, digamos, que más se hacen respecto al momento de determinar la condición del locador y demás, es la facturación, es decir, ¿quién factura? Pasa muchísimo en lo que es la actividad inmobiliaria que el locador no quiere inscribirse impositivamente, y lo que permite la ley es que el martillero corredor público interviniente pueda facturar a cuenta y orden del locador. En ese caso, ese comprobante que va a emitir el martillero y corredor público va a tener que cumplir con las resoluciones generales y va a tener que identificar datos complementarios a esa factura. Es decir, redacta la factura con los datos del locatario, pero va a haber un momento en el cual el sistema le va a pedir que cargue los datos del locador: identificación de quit, domicilio, nombre completo. Y en el caso, por ejemplo, que sean condóminos y que varios locadores, también va a tener que cargar los datos de cada uno de ellos. En esto les quiero hacer una aclaración. Si bien está prevista la facturación por cuenta y orden, ¿no?, de terceros, lo que no está previsto es, en el caso, por ejemplo, que el martillero corredor público que esté facturando por cuenta y orden del locador, lo que no está previsto es que ese canon locativo, ¿no?, que el martillero y corredor público está facturando por cuenta y orden del locador, pueda ser excluido de la facturación del martillero. ¿Qué voy con esto? Si el martillero es monotributista, tiene un tope de facturación, como vimos, de 1.740.000 pesos en el año, cuando hace la facturación por cuenta y orden de terceros, no está previsto en el sistema de facturación que ese importe que facture por cuenta y orden de terceros no sea considerado como parte de ese del 1.740.000 pesos que tenemos de tope de monotributo. No sé si me entienden. Es decir, al momento que AFIP tome en cuenta la facturación anual de ese martillero y corredor público, no va a discriminar esta factura que hace por cuenta y orden de terceros. Otra cosa muy importante: si este martillero corredor público percibe este canon locativo a través de su cuenta bancaria, también le va a pasar que no está previsto que esté exenta de retención de ingresos brutos de impuestos de los débitos y créditos bancarios. Y ese ingreso va a ser considerado ingreso del martillero y corredor público. El martillero y corredor público tendrá que tener toda la documentación de respaldo para el día de mañana, cuando tenga una inspección o cuando tenga que depurar esa cuenta bancaria, acreditar que esos ingresos no le corresponden al martillero y corredor público, sino que fueron percibidos por cuenta y orden del locador. Bueno, yo estoy más por ahí, más acostumbrada a hablar mucho con el tema de martilleros y corredores públicos, era una costumbre muy generalizada de utilizar las cuentas bancarias del martillero y corredor público para las actividades de corretaje inmobiliario. Y ha habido muchísimas inspecciones y es muy difícil en su momento después depurar estas cuentas. Por eso lo que siempre se recomienda, y hago mucho énfasis en esto, es que es mejor que el locador vaya regularizando su situación impositiva, se inscriba ante AFIP, se inscriba ante ARBA, saque un monotributo, y en ese caso está también, digamos, declarando su actividad, justificando ingresos, pero lo más importante es que no estamos complicando impositivamente la situación del martillero y corredor público. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pasa que las inspecciones de AFIP o de ARBA no vienen de un día para el otro. Generalmente vienen después de 3 años, 4 años. Entonces, a veces es muy difícil para el martillero y corredor público depurar, por ejemplo, viene una inspección hoy, año 2020, a depurar una cuenta bancaria del año 2017. Es muy difícil en ese momento depurar ese ingreso, dar con el contrato, dar con el propietario, con el inquilino, justificar ante AFIP que ese ingreso no era del martillero y corredor público. Entonces, para evitar todas estas situaciones, lo mejor en estos casos es que el locador realmente se inscriba, haga su factura, ¿bien? Y el martillero obviamente sí va a facturar su comisión, sus honorarios, ¿no? Eso, independientemente de
del canon locativo. Bien, es muy importante recordar el tema de la emisión de factura electrónica. Ya no, tanto monotributistas como régimen autónomo, todos facturan por régimen electrónico. Esto hizo también que la información llegue más prontamente a la AFIP. Con el régimen de facturación manual, imagínense que la AFIP no tenía la información respecto a las partes intervinientes. Ahora con la facturación electrónica, ya sea que facture por cuenta y orden el martillero corredor público, o que facture directamente el locador, en el concepto de la factura va a estar identificado el contrato, va a estar identificado el canon locativo, a qué periodo, con lo cual van a estar identificado el locatario, va a estar identificado su quit, su domicilio. Entonces, todo esto es una información que le llega inmediatamente a la AFIP. Y eso agiliza mucho los regímenes de información que estaban previstos antes, que yo después los vamos a comentar. Respecto a la emisión de comprobantes, esto es para todos por igual. Podemos ingresar a través de los comprobantes en línea, es decir, con clave fiscal, ingresar a la página de AFIP y facturar desde la propia página de AFIP, o pueden tener un programa, un aplicativo que se factura directamente a través del programa. Bien, en el caso que yo esté facturando por cuenta y orden de un tercero, es decir, un intermediario, voy a poner además, como yo les comenté antes, todos los datos identificatorios del propietario, el número de quit, su domicilio, en el caso que sea condóminos, los datos de todos, los cotitulares, y en el caso del inquilino, como la factura va a estar enviada, digamos, el destinatario de la factura es el inquilino, ya voy a tener también el número de quit, el domicilio y obviamente los nombres completos. Para que ustedes se den una idea de cómo ha cambiado esto respecto a la factura electrónica, cómo ha modificado los regímenes de información, allá por el año 2006 se creó el registro de operaciones inmobiliarias, el ROI, conocido como ROI, y a partir de febrero del año 2007 empezó el empadronamiento. En este empadronamiento se tenían que inscribir todas las personas físicas, jurídicas, sucesiones, que tuvieran intervención en operaciones vinculadas con actividades inmuebles. Esto fue un revuelo muy grande, yo sé que fue hace mucho, pero en el 2006-2007 fue un revuelo muy grande, porque era la primera vez que la AFIP tenía una injerencia y una intromisión tan explícita en el mercado inmobiliario. A partir de ahí empezó, 2006-2007, empezó un trabajo muy importante por parte de la actividad fiscal de hacer un seguimiento de las actividades inmobiliarias en cuanto es la compra-venta inmobiliaria y también a las locaciones. Al principio, estoy hablando por eso digo de 2006, esto empezó con, más que nada, perfilado a lo que es la compra-venta inmobiliaria. En el 2010 se creó un régimen de información de locaciones urbanas y rurales, que preveía la presentación de declaraciones juradas mensuales y declaraciones juradas anuales, en donde se tenía que informar el locador o el cedente los datos del contrato, los cánones que cobraba, en el caso, por ejemplo, que fueran locaciones urbanas, en ese caso era a partir de los 8.000 pesos mensuales el deber de información. En el caso de locaciones rurales hablábamos de igual o más de 30 hectáreas. Todo este régimen de información, que eran regímenes muy complicados de cumplir, imagínense en que, si era difícil que el locador se inscribiera en un monotributo, imagínense lo difícil que era que el locador cargara estos datos en una plataforma de AFIP. Lo cierto es que hoy estamos en el año 2020, esto ha cambiado muchísimo, ahora ya estos regímenes de información con la factura electrónica ya no se aplican más, el único régimen que ahora sí tenemos es el TIRE, que es el Registro Fiscal de Tierras Rurales, pero está más relacionadas al tema de los seriales y demás. Lo cierto es que, lo que yo les quería más que nada hacer hincapié es, esto fue muchos años, es decir, ya hace más de 10 años que el organismo fiscal viene trabajando en este seguimiento de las operaciones inmobiliarias y un seguimiento de la compraventa y de las locaciones, llegando a incluir dentro del universo de contribuyentes a muchos contribuyentes que se dedicaban a, digamos, a la actividad inmobiliaria como locadores y que no declaraban
estos ingresos. Lo mismo pasaba con la compraventa inmobiliaria, que al haber diferencias tan grandes en cuanto a las valuaciones fiscales, se hacían, digamos, tenías declaraciones de compraventa por valores que ni siquiera se acercaban a lo que eran los valores reales de la operación. La idea de los organismos fiscales, ya hace un tiempo para acá, es hacer un seguimiento muchísimo más estricto en cuanto a esto, y la verdad es que lo ha logrado. Se ha aumentado muchísimo la cantidad de contribuyentes que están inscriptos y que regularizan su situación. A la larga es bueno. ¿Por qué? Porque también lo que estás blanqueando son tus ingresos. ¿Qué pasaba muchas veces? Es decir, la contracara del no estar inscrito como locador y la contracara de quizás no declarar una compraventa inmobiliaria al valor real, era que ese dinero que no estaba declarado no se podía mover dentro de lo que es el mercado financiero. ¿Qué pasaba? Me ha pasado, es decir, en la práctica pasaba que ese dinero la AFIP lo terminaba, digamos, terminaba encontrando la operatoria. ¿Por qué? Porque tenías, por ejemplo, personas que tenían viajes al extranjero, compras de vehículos de alta gama, o aparecían comprando otra propiedad, y no tenían forma de justificar esos ingresos. ¿Cómo se justificaban esos ingresos? Se justificaban porque tenían ingresos, ¿no?, de actividades inmobiliarias que no estaban declaradas. A la larga, como yo les digo, AFIP hoy por hoy, con la información que tiene y con el régimen de seguimiento que tiene, es muy fácil tener la información. Basta, por ejemplo, cada uno con su clave fiscal, basta entrar a la página de AFIP y ver lo que se llama nuestra parte, y uno ingresa a esa información que tiene AFIP, y AFIP sabe si cambiaste el auto, de las cuentas bancarias que tenés, la cantidad de facturación que tuviste en el último año, sabe también tus movimientos bancarios, sabe dónde tenés cuenta bancaria. Entonces, como hay muchísimos regímenes de información que están circularizados, es muy difícil ya para un locador, por así decirlo, ocultar, ¿no?, los ingresos que provienen de este tipo de actividades. Y va de la mano también a otras modificaciones que se hicieron, que bueno, que eso también usted, bueno, alguno por ahí lo ha oído nombrar, que es el tema de los comprobantes para la deducción de impuestos a las ganancias. Tanto los jubilados que sean locatarios, como un autónomo o un empleado en relación de dependencia, puede deducir hasta un 40% del canon locativo de su declaración jurada de ganancias. Eso hizo que muchos inquilinos empezaran a exigir al locador la factura como corresponde, el contrato como corresponde. ¿Por qué? Porque se encontraban con un beneficio impositivo muy grande al momento de su liquidación de ganancias, tener una reducción en el pago. Eso también hizo que AFIP lograra llegar al locador a través de la exigencia de los inquilinos. Les vuelvo a decir, esto no se hizo de un día para el otro, esto lleva un tiempo, hace muchos años que, digamos, que el Estado Nacional y a través del organismo fiscal está haciendo un seguimiento para dar con estas actividades, como muchas otras que se encuentran en una zona gris o no declaradas y que constituyen una fuente de ingresos que son necesarias para el funcionamiento del Estado. Bueno, yo estoy viendo algunas preguntas, pero se me están apareciendo como que me duran muy poquito y no llego a leerlas todas. Vi a alguien que me hablaba de algo de condóminos. Respecto a los condóminos, está previsto que pueda la factura hacerla solamente uno de los condóminos. Y en ese caso, el condómino que factura es el que va a tener que seguir facturando el resto de los cánones locativos. ¿Bien? Es decir, no puede decir, factura un mes un condómino y al otro mes factura otro condómino. Una vez que empieza a facturarlo a uno, tiene que mantener la facturación. Pero el condómino que está facturando, es decir, si somos 3, por ejemplo, titulares de un departamento que alquilamos, si factura uno solo, tiene que informar los datos de los otros 2. Esto es lo que yo les contaba antes, que dentro de la factura electrónica va a haber un montón de datos que sirven a la AFIP a identificar todas las partes que intervienen en este contrato. Respecto a el tema, por ejemplo, de la deducción del impuesto a las ganancias, les aclaro, porque veo también alguna pregunta, que no es para todos, es decir, no es para todos y no deducís la totalidad. Tenés un tope que es del 40% del canon locativo, y en ese caso tampoco es el 40%
sin ningún tipo de límite. El tope, por ejemplo, para el año 2019, que es la declaración jurada de ganancias que se presenta en el año este año, tenés un tope de 85.800 pesos aproximadamente. Eso implica, por ejemplo, que si vos tenés un contrato de alquiler de 8.000 pesos, el 40% de eso van a ser 3.200 pesos. En el año vas a deducir 38.400 pesos. Pero si vos superás, ¿no?, la deducción, es decir, por ejemplo, tenés un contrato de alquiler de 20.000 pesos, el 40% van a ser 8.000 pesos. Pero vos no vas a poder deducir los 8.000 pesos durante los 12 meses. ¿Por qué? Porque tenés un tope que son los 85.800 pesos. No sé si se entiende. Es decir, tenés un tope del 40% del canon locativo, y además ese 40% no puede superar un determinado monto que todos los años te va a fijar la ley. El año pasado, por ejemplo, eran de 67.000 pesos. Hoy es de, ponele, para redondear, 86.000 pesos. Todos los años va subiendo, entonces, pero siempre es esto, me va a permitir una deducción, pero no me va a permitir la deducción de la totalidad del contrato de alquiler. Con respecto a esto de, independientemente de lo que es la reforma de la ley de alquileres y esta obligación de la declaración de los contratos que prevé la nueva ley de alquileres, ya hace mucho tiempo que a través de la AFIP se está haciendo este seguimiento. Como yo les decía, para obtener esta deducción del impuesto a las ganancias, el inquilino tenía que ingresar a la plataforma, declararlo en el SIRAGIF, que es una aplicación específica para los trabajadores, escanear el contrato, escanear los comprobantes de pago. Además, podías corroborar si ese comprobante, si esa factura que te estaba dando el locador, ¿no?, era una factura que estuviera registrada en AFIP. Para eso hay una página, dentro de la página de AFIP hay un link para corroborar la validez de los comprobantes que te emite el locador, para saber si son válidos o no. Esto es por lo siguiente, porque muchas veces reciben, por ahí un locatario recibe un recibo, piensa que es válido, pero no. Si no es un comprobante electrónico en los términos de la resolución general, no se puede deducir ese contrato de alquiler, entonces esa persona no lo va a poder deducir del impuesto a las ganancias. Por eso les digo, hay un montón de regímenes informativos paralelos a lo que es el contrato de alquiler, que hace que AFIP tenga esta información y cada vez sea más difícil para el locador precisamente ocultar o no declarar los ingresos que provienen de la locación de inmuebles. No sé si, Vero, vos pudiste mandarles las filminas para que las tengan. Sí, ya tienen en los grupos del seminario el PowerPoint, y Leo les pasó su teléfono para los que no estén incluidos en el grupo para que les mandemos por privado. Así que, bien, fue muy raro verlos por el celular, porque yo veo así de chiquito todo, pero bueno, espero que haya salido bien después del problemita que tuvimos técnico. Sí, salió fantástico. No sé, Caro, si vos ver hoy tenemos un montón de preguntas. Dale. Leo, ¿arrancás? Arranco con una de las últimas que hicieron acá, que son de las que puedo ver. Te preguntan, Caro, ¿se encuentra vigente desde el mes de enero la nueva ley por la que quedan excluidas del sellado del 1,6%? A ver, Camila Fernández Casarín. Respecto a sellos, ahora te voy a decir lo que pasa con respecto a sellos. Hay muchas preguntas con relación al impuesto de sellos, Caro, así que si querés explayarte, así resumimos un poco el tema. No te lo había puesto en las filminas la parte de sellos. Ahora espera que te lo abro. Respecto a sello, lo que hubo este año fue un incremento en los topes. Es decir, si nosotros comparamos las alícuotas de lo que fue el año 2019 con el año con este año, lo que es locación se mantiene el 12 por mil, inmuebles de turismo se mantiene el 5%. En el caso de destino vivienda única, familiar y de ocupación permanente, se modifica la evaluación fiscal. El año pasado estábamos en una evaluación fiscal de los 962.000 pesos para que estuviera exenta, para que no estuviera alcanzada por el impuesto de los sellos. Hoy esa evaluación fiscal subió a 1.731.600 pesos. 1.731.600 pesos. Es decir que
si yo tengo un contrato de locación de un mueble destinado a vivienda única y familiar de ocupación permanente y la evaluación fiscal no supera este importe, no está alcanzado por el impuesto a los sellos. Eso implica, imagínate, con una evaluación fiscal tan alta que un gran número de inmuebles no van a estar alcanzados por el impuesto a los sellos. Bien, en el caso de después... ¿Y el porcentaje, Caro? Porque tenemos acá varias preguntas que no coinciden en el porcentaje. No sé si es que se equivocaron al tipear o tienen dudas. Mira, lo que tenés es locación y sublocación. Yo sí, bueno, esto igual te mando el cuadro para que lo tengas. Todo lo que es locación de inmueble, es decir, salvo que tenga un tratamiento especial, es el 12 por 1000, que es el mismo porcentaje que siguió siempre, es el que mantiene la ley, no es que sea modificado. En el caso de turismo, que es cuando el plazo no exceda los 3 meses, en ese caso es el 5%, ¿bien? Que se mantiene, es el mismo de antes. En el caso de locación de inmueble destinado a vivienda única familiar de ocupación permanente, si la evaluación no supera el tope que te dije, no está alcanzado, la alícuota es del 0%, ¿bien? Si supera este monto, la alícuota va a ser del 5 por 1000. Pero es lo mismo de antes, es decir, Sellos no modificó la redacción en cuanto a los contratos grabados y a las exenciones. Lo que te modifica, y no modifica alícuotas tampoco, lo que te modifica es la evaluación fiscal que te hace que estés en el 0 o que estés en el 5 por 1000, ¿sí? Es decir, el año pasado estábamos en los 962.000 pesos y hoy estamos en el 1.731.600. Por debajo 0, por arriba el 5. ¿Bien? Bien. Bien, ¿y cómo lo pagan? Porque esa era una pregunta que se generó en el seminario, discusión entre capital y provincia. ¿Quién paga el impuesto de sellos? Mira, eso más que nada es práctica habitual. En la práctica es por partes iguales. No quita de que en el contrato de alquiler se pueda pactar bien que esté a cargo de uno y el otro. Yo digo que en mi experiencia, en lo que es Mar del Plata, a partir, digamos, la zona de la costa, se parta en partes iguales. Locador y locatorio en partes iguales. Después lo que tenés, sí, pero eso más que nada por el tema de martilleros y corredores, ellos, a través del Colegio de Martilleros, ellos tienen unos tratamientos especiales, que no me quiero meter en eso, pero sí ellos tienen unos beneficios por utilizar los medios de pago del Colegio de Martilleros. Pero no soy la indicada de información, pero es así. Otra cosa que yo les recomiendo siempre con el tema de los sellos, y principalmente a los profesionales, es que es muy habitual que uno, por una cuestión de practicidad nada más, diga, uso mi quit, ¿entendés? Uso mi clave de ARBA, total, para no pedirle la clave al inquilino, para no pedirle la clave. ¿Y después qué pasa? Quedás siendo solidariamente responsable. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es pedirle, primero, si hay un contador mejor, que la liquidación la haga un contador sería lo ideal, si tanto el inquilino, el locador o el locatorio, cualesquiera de los dos tiene un contador, decirle, liquídenlo ustedes. Si no lo lográs, ¿no? Si no hay caso, si lo tenés que hacer vos, me refiero a hacer vos porque no les hablo por ahí a los abogados, porque en realidad es muy raro que un abogado digamos, intervenga, pero puede ser que lo haga. Ahora hacemos de todo, hagamos de todo. Hacemos de todo, bueno. Pero no lo digamos mucho porque después, viste, los martilleros se nos ¿viste? Porque son áreas de incumbencia profesional. Lo cierto es que si llegara el caso que interviene un profesional, y yo sé que es cómodo, lo reconozco que es cómodo, a ver, te pasa, por ejemplo, cuando hacemos una declaración, que estamos en una sucesión y hacemos la declaración jurada de transferencia gratuita de bienes. Ay, yo no le pido, ¿entendés? Porque me complico la vida. Si le pido la clave que no la tiene, no tiene la clave son 3 herederos, ninguno de los 3 la tiene, ¿qué hago? Lo hago con la mía, que, la verdad. Pero en realidad esto extiende la responsabilidad solidaria, porque estás incorporando tus datos dentro de la cuenta. Entonces, lo que yo les recomiendo es, pídanle en todo caso, si lo va a hacer un profesional, pídanle la clave fiscal, ¿bien? Entonces, ustedes ingresan a la liquidación de sello, pero con los datos del locador y locatario. ¿Bien? Si hay un error en la carga de algún dato, o lo que fuera, tratar de quedarnos al margen. Bien. Después, con respecto a la liquidación, bueno, los que están, bueno, no sé si algunos los ha liquidado, pero la plataforma de ARBA te va llevando, es decir,
directamente vos cargás la partida inmobiliaria y te salta la evaluación fiscal, no hay tu tía. Pero sí ha pasado, y me ha pasado de problemas con evaluaciones fiscales, es decir, que vos decís, no, yo estoy por debajo del tope, tendría que estar al 0 y no me preguntes por qué la página te da una evaluación fiscal más alta. Ahí está un tema, que es la evaluación fiscal, y vos tenés, no sé si, bueno, si vos entrás a la página de ARBA, y cuando vos consultás evaluaciones, te dice el impuesto al acto, es decir, hay una evaluación que es la evaluación con el componente impositivo y la evaluación fiscal sin componente impositivo. Y hay una diferencia en eso. Muchas veces a mí me pasa que el monto de evaluación fiscal que me informa la página de ARBA no tiene relación con ninguna de las dos evaluaciones que me informa la página cuando yo entro, por ejemplo, a qué sabemos de tu inmueble. Cuando hay una diferencia así, ante la duda, ¿qué es la duda? ¿Estoy al 0 o estoy al 5 por 1000? Ante esa duda, mi recomendación es ir a ARBA. Nos quedó congelada. Con la voluntaria, de vos mismo, pero, ay, ¿me ves? Sí, te quedaste congelada un ratito, Caro, la última parte. ¿Qué parte? Bueno, te decía, si pasa esto, si hay un error en la evaluación fiscal, es decir, si yo cuando cargo para declarar la declaración jurada de sello, me da una evaluación fiscal distinta que hace que yo tenga que pagar el 5 por 1000 y considero que tendría que estar en el 0, ¿bien? En ese caso, ¿qué hago? Me voy a ARBA y me quedo ahí hasta que me den una solución. Es lo que yo haría, ¿bien? Ahora, si resulta ser, por ejemplo, que el inmueble tiene ampliaciones no declaradas, que debe, por ejemplo, impuesto inmobiliario, y hay otras cuestiones, bueno, ahí tendrán que ver el locador que le conviene. Por ahí le conviene pagar el 5 por 1000 y callarse la boca. Pero bueno, esas son situaciones particulares que cada uno sabe, ¿bien? Bien. Leo, ¿seguimos? Después, sí, por ejemplo, bueno, boletos de compraventa sigue estando al 12 por 1000, la cesión de derechos y acciones sigue estando al 12 por 1000, las transferencias por escritura pública de inmuebles sigue estando al 20 por 1000, es decir, las alícuotas de ingresos brutos no se modificaron, siguen iguales, lo único que sí te des, esto que te digo de arriba o abajo de la evaluación fiscal para estar al 0 o al 5 por 1000. ¿Bien? Bien. Después lo que, no sé si también les puede, lo que también les puede, no sé qué otra, a ver, de otra cosa más de decir. Nos preguntan, Caro, sobre tema de jubilados. Los jubilados que tienen viviendas para alquilar, si deben inscribirlas, esa es una de las preguntas que nos efectuaron. No están, a ver, no hay exenciones por el tipo de sujeto. Acá vos, todas las personas nos tenemos que inscribir si tenemos una actividad comercial o recibimos un ingreso económico, del que sea. Es decir, y no importa si soy jubilado, pensionado, si soy empleado bancario, no. Es decir, cualquier persona que tenga un ingreso tiene que declararlo. Bien. ¿Sí? Ahora, lo que te va a modificar es esto que te digo. Si vos tenés un alquiler, por ejemplo, que tengo acá, que te da, no sé, 200.000 pesos al año, 500.000 pesos al año, vos vas a estar dentro de un monotributo, es decir, vas a poder tener un régimen simplificado. Bien, ahora, si eso supera, vas a tener que estar inscrito en el régimen autónomo. En el caso de que tengas más de 3 unidades de explotación, soy un jubilado, tengo más de 3 unidades de explotación, me voy a tener que inscribir en el régimen general. Bien, lo que no voy a tener que pagar es el componente de jubilación porque ya estoy jubilado, pero sí voy a tener que estar inscrito en los impuestos. Bien. Acá nos hacen otra pregunta, Caro. Con problemas de salud mental, ¿qué hace el curador o representante? En el tema, en cualquier, a ver, si llegamos a tener un curador o un representante, es el representante del menor el que va a firmar el contrato. No, es decir, no se va a hacer ninguna modificación. Según el caso, y no creo que sea así, puede ser que te pidan que te pidan algún tipo de, no sé quién te puede pedir algún tipo de autorización además de esa, porque si vos firmás el contrato con el documento que habilita que estás en representación del menor o el incapaz. Caro, te hacemos una pregunta que tiene que ver con una cuestión muy controvertida y te voy a comprometer en la respuesta seguramente. Lo que nos consultan es si vos crees que tienen incumbencia los abogados para la redacción de los contratos.
Sabemos que debe No, intervenir un martillero, pero la duda en general es si los abogados seguimos teniendo incumbencia en ese tema. es que es imposible no tenerla, porque, a ver, yo te digo la parte práctica que a mí me pasa todo el tiempo. Vos podés tener un modelo de contrato, que es un modelo de contrato que va circulando, que va circulando, que va circulando, pero hay situaciones de detalle, como eso yo te decía recién, el domicilio electrónico. Ni loca le pongo un domicilio electrónico, para que el inquilino me intime por 24 horas y si no me descuenta la mitad del alquiler por una factura que no sé de dónde la sacó. Pero son cosas que por ahí las pensamos nosotros como abogados, me parece, que uno está pensando del otro lado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Lo mismo, pues yo muchas veces, por ejemplo, ahora les digo, tampoco, depende de qué lado están, pero yo les digo, tampoco hay que ser muy específico en los contratos. Si yo estoy del lado del locador y lo que quiero es cerrar el contrato, y yo ya hablé con el inquilino y arreglamos, por ejemplo, una actualización, y ya están los dos de acuerdo, la idea es cerrar el contrato y tratar de redactarlo de una forma que las partes estén de acuerdo, ¿bien? ¿Qué hace un abogado previsor en eso? Poner cláusulas respecto a qué artículo del Código Civil no será de aplicación para este contrato. Y me parece que son cosas que se nos ocurren a nosotros, pero conozco muchísimos martilleros y corredores públicos que la verdad son muy estudiosos, y también muchos trabajan en conjunto con estudios jurídicos y hasta con contadores. Me ha pasado que directamente hay martilleros y corredores públicos que han tomado la actitud ya hace varios años de decirle al locador cuando le viene a dejar el alquiler, sí, pero tenés que ir a ver a fulano de tal, bueno, andá a ver al contador que quiera, pero acá si no, acá tenés a fulano de tal, anda a verlo, no te va a cobrar la consulta, cosa de tratar de que realmente termine bien eso, porque si no, hay otros que te dicen, firmamos el contrato y no pasa nada. Sí, no pasa nada, y después le depositan el alquiler al locador, le viene una inspección y le complicaste la vida. ¿Todo por qué? Por decir, no, yo quería cobrarme la comisión y cerrar. En cambio, muchos están empezando a trabajar de esa forma, en conjunto con otros profesionales, para tratar, a la larga, la verdad, es que le está solucionando el problema, tanto al locador como al locatario. Bien. Leo, ¿seguimos? Claro, una preguntita acá, saco 2 o 3. Locador, locatario directamente, dueño alquila. ¿Qué pasa con el dueño alquila? Es la gran pregunta. Es lo mismo que el tema de la compraventa sin la intermediación de un martillero y corredor público. Y ahí también estamos, a ver, con la libertad de contratación y la libertad de elección. Es como cuando gente que se divorcia y se pone de acuerdo de palabra, cómo van a tener a los chicos, cómo le van a pasar alimentos, y funciona. Bien, es decir, vos decís, no, eso tendría que haber un abogado. Y no, hay gente que lo hace y hace años y nunca necesita la intervención de ningún juez. Y acá pasa lo mismo, hay gente que tiene contratos de alquiler hecho entre las partes, que nunca intervino ni un martillero ni un corredor público, ni intervino un abogado. A ver, después empiezan los problemas. Cuando tenés un problema, es decir, cuando tenés un propietario que está en Buenos Aires, cuando tenés un problema en el edificio y no te lo arregla nadie, ahí decís, uy, qué lástima que no tengo un martillero, corredor público. Cuando no te paga el alquiler y te das cuenta que el contrato no tiene la cláusula que tendría que tener, decís, uy, ¿por qué no hubiera consultado a un abogado? Totalmente. Tal cual. Totalmente. Notificaciones, acá nos preguntan, ¿se puede establecer en el contrato que se notifica al locatario vía mail y al locador o inmobiliaria por escrito? Mirá, ahí está el tema de la inmobiliaria en base a qué. La relación del contrato de alquiler es locador-locatario. La única inconveniencia que tiene el martillero y corredor público sería el cobro de la comisión. Pero, por ejemplo, si vos vas a hacer una rescisión de contrato, una renovación de contrato, o vas a hacer alguna intimación por alguna reparación, eso es al locador. No tiene injerencia el martillero y el corredor público, aunque haya intervenido y aunque esté en la redacción del contrato, digamos, específicamente declarado, ¿no? Yo te vuelvo a decir mi opinión respecto a la notificación electrónica. Yo no lo haría. Yo por locador, yo pienso del lado del locador, no lo haría. Porque imagínate que te dice, imagínate el locatario, te dice, te manda un mail diciendo, intimo por el presente reparación de cielo raso,
Si en el plazo de 10 días no responde, lo tomaría a mi cargo y lo descontaré del contrato de alquiler, ¿no? Y bueno, abriste, el locador no abrió el mail, no lo recibió. Es decir, no estamos hablando de una notificación electrónica por vía de sistema judicial, bien, que tenemos un domicilio electrónico convalidado, que hay una plataforma del Estado atrás. Acá es un correo electrónico, un Hotmail, un Yahoo, un Gmail. ¿Me lo mandaste, no me lo mandaste? ¿Me lo editaste, no me lo editaste? Sí, que incluso Yo te puede no vuelvo a tener un decir, control yo- periódico, no puede tener un control periódico y quizás, Claro, es como decir, me parece, a mí yo no lo recomiendo, ya te digo. Como digo, cartita documento, nada supera la carta documento. La carta documento te hace pensar también, porque la tenés que pagar. Entonces ya ahí no vas a andar mandando por cualquier cosa. Pero bueno, es mi opinión, los que quieran, digamos, poner mail, lo pueden hacer. bien. Pero te vuelvo a decir, la ley dice podrá. Eso significa que por más que una de las partes quiera, el otro puede decir que no. No es obligatorio, no es un deber, no es una norma de orden público, no me obliga a un domicilio electrónico. Muy bien. Bueno, acá tenemos algunas otras preguntitas. A ver, son medias largas, pero te la leo. Natalia, mi duda es con respecto al depósito en garantía habitacional. El artículo 1196, en su inciso D, Sí. prevé que no se podrá requerir la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. ¿Puede firmar documento pagaré en concepto de Exacto. garantía por el equivalente a un mes de locación y, lógicamente, mencionar la cláusula correspondiente? A ver, la ley es clara. Al locatario no se le puede pedir más de eso. Punto. Pero nosotros, a ver, una cosa es la ley y otra cosa es la negociación de un contrato. ¿Bien? A ver, si el locador quiere pedirte más de lo que pide la ley, va a tener que tomar los recaudos legales para hacerlo de una forma que no afecte, que quede salvaguardado jurídicamente, y que después ese contrato no pueda ser tachado de nulidad por inconstitucional. ¿Me entendés? A lo que voy, es decir, hay que ser muy claro en lo que quieres, de qué lado estás. Si yo estoy del lado del locatario, obviamente me voy a plantar en 1196 y te voy a decir, son 15.000 pesos de alquiler, acá tenés el depósito de garantía de 15.000 pesos de alquiler. ¿Qué te va a decir el locador? Seamos sinceros. Yo no puedo tomar 15.000 pesos de alquiler por un contrato a 3 años, en donde estos 15.000 pesos en 3 años no es nada. Es decir, nada, no compro, ni si me rompiste la cocina no la compro, si me rompiste el calefactor, sin nada. Entonces, uno entiende también al locador que una restricción de un mes de alquiler por 3 años de contrato es poco. Bien, por eso hay que también estar de los dos lados y ver de la forma en que no tratar de poner alguna parte sobre la otra, sino tratar de, entre los dos, llegar a un acuerdo y entender que el inquilino se ponga al lugar del locador y que el locador se ponga al lugar del inquilino, de los dos lados. No es fácil. Caro, te vamos a hacer una pregunta que ahora te vamos a comprometer matrimonialmente. Carlos hace una sugerencia, a ver vos si coincidís. Carlos dice que es conveniente pactar el tribunal arbitral del colegio departamental en las cláusulas de competencia. ¿Vos lo considerás acertado? Siempre. Totalmente. Es rápido, es expeditivo, atiende en pandemia. Bueno, no se puede decir eso. Le sugerimos que le incorporen en la cláusula entonces la competencia del tribunal arbitral en los contratos. Totalmente. Sí. Bien. Me parece que es la verdad, y va con el espíritu de la ley para mí, porque viste que el espíritu de la ley es tratar de medios de resolución de conflictos alternativos, sin llegar a una mediación, pero realmente la idea es esa, la idea es tratar de que de que las cosas se solucionen brevemente, no tener esos juicios eternos de que estás 5 años para cobrar 3 meses de alquiler que no te pagó, ¿bien? O están dando vuelta, te entrego la llave, no te entrego la llave, te cobro más, no te cobro más, te la recibo, no te la... Es decir, si tenés la posibilidad de un tribunal arbitral que resuelve estas cuestiones en cuestiones de meses, creo que para cualquiera de las partes es mucho mejor. Obviamente, para el que no quiere pagar, no. Es decir, el inquilino va a querer dilatarlo, y va a querer que esté en un juzgado civil y comercial que tarde 5 años. Pero creo que
que el arbitral soluciona muchísimo las cosas y mucho más pronto. Muy bien. Bueno, Caro, la verdad es que nosotros te vamos a tener en las clases del seminario, no queremos demorarte más, sabemos que es tarde para todos. Te agradecemos muchísimo. No, que yo nos estoy hayas... chocha porque no cociné, imagínense. Ya ¿Viste? sabía. No, tengo charla 8:30. Ya está, te cocinaron. Ya sabía. Totalmente, totalmente. Es Bueno, así. Así que todas cuando aquellas quieran a dudas- este horario me viene bárbaro, ¿eh? Te viene bárbaro. Todas aquellas dudas que hayan quedado pendientes, los invitamos a que se sumen al seminario, que se va a celebrar en el mes de agosto y septiembre, donde, bueno, la doctora Carolina Di Stefano va a dar una de las charlas del seminario, que consta de 6 charlas. Así que, bueno, ya que tienen mi número, me pueden escribir, y los que no estén, los vamos a agregar al grupo. Por suerte, estamos logrando la posibilidad de transmitirlo para muchas personas. Así que, Vero. Bueno, muchas gracias, Caro. Con Leo los esperamos para el seminario. La verdad es que desde la unidad de graduados estamos haciendo muchas capacitaciones y les agradecemos que tengan ganas de estudiar, de aprender en esta oportunidad, no solo a los abogados, sino a los martilleros que nos acompañaron. Caro, muchísimas gracias, no solo por el horario, sino por tu predisposición, y te esperamos en la charla del seminario, ahí firmes. Estaremos, y desde ya, bueno, pasaré las filminas, cualquier cosa me consultan por mail, y bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Un placer y gracias a vos, Caro. Buenas noches para todos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Vero. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos, buenas noches. Bueno, Vero. Gracias, Caro, una genia. No, lástima que no anduvo. No sé qué pasó con la Gracias, computadora. No No sé qué pasó con la cortó. compu. Estos problemas de conexión o de sistema igualmente están pasando mucho, ¿no? Ay, qué bronca, porque aparte yo no me di cuenta y seguí.